Si tuviera que intentar definir mi cine, supongo que sería inevitable decir que es un cine que intenta relacionarse con el pasado, intenta relacionarse con la memoria, con la historia en las películas que tengo hechas hasta ahora, la historia reciente de nuestro país, intentando profundizar en relatos alternativos, relatos que tengan que ver con vivencias de la microhistoria, de la vida cotidiana y también relatos de población anónima que de alguna manera se contrapongan a los relatos más institucionales u oficiales. También es verdad que hay una especie de, así como características que puedo así como definir, estarían relacionadas con el empleo de una forma o de un dispositivo documental al que añado a veces elementos de época, ¿no? Es decir, una especie como de hibridación entre lo que sería lo documental y algunos pequeños elementos de ficción o de puesta en escena. Aunque siempre teniendo en cuenta que yo creo que el potencial del cine parte por su carácter material, es decir, por la idea de trabajar con seres humanos, espacios y objetos preexistentes, ¿no? Yo digo muy a menudo que me dedico a hacer cine para generar unas condiciones bajo las cuales reunir a una serie de personas que en su interacción me lleven a lugares impredecibles, ¿no? Lugares a los que mi imaginación o mi inteligencia no puede llegar. Por otro lado, la verdad es que dentro de todo este paraguas así un poco conceptual, así un poquito teórico, mi cine también está como muy atravesado de experiencias personales, de recuerdos, de personas a las que conozco. Eh, los primeros videoclips que hice eran videoclips con amigos, donde de alguna manera celebrábamos el encuentro entre mi cámara y ellos. Y, y de alguna manera, aunque el futuro y el año del descubrimiento hablan de realidades un poco no exactamente cercanas a mí, sí que puedo pensar que no dejo de estar filmando cuestiones que están relacionadas con mis propios recuerdos, con mi propia intimidad. Elegir entre cortometraje o largometraje, la verdad es que me he quedado un poco perplejo, ¿no? Es decir, me ha recordado incluso cuando todo este debate que ha habido con la ficción o el documental, ¿no? De si los documentales deberían participar en, en categorías reservadas a la ficción o no, que es una cuestión que parece como de los premios industriales que hay aquí en España, pero que es una cuestión que en festivales de otra índole las películas de ficción o las películas documentales coexisten sin problema. No es que tenga mucho que ver con la pregunta que me habéis hecho, pero me lo has recordado. Yo no sabría elegir. Sí que me gustaría pensar que me gustaría dirigir largometrajes que se experimentasen como cortometrajes y cortometrajes que se experimentasen como largometrajes, ¿no? Píldoras muy pequeñitas que pueden tener como un mundo en su interior y proyectos como mucho más largos que de alguna manera también se experimentan como una píldora muy pequeñita. No sé qué más decir, la verdad. Así a bote pronto creo que podría hacer un programa doble para mí mental o personal entre el futuro y Faces de John Cassavetes. Por un lado porque es una película que me influyó enormemente para entender, para recolocarme un poco con respecto a cómo pensaba yo que era el cine o cómo pensaba yo que se tenían que estructurar eh, las películas o cómo tenían que respirar incluso las películas o incluso cómo teníamos que abordar los rodajes. Eh, y sí, tanto en Faces hay una enorme cantidad de secuencias nocturnas donde hay una serie de personas que se comportan de una manera entre impredecible, incomprensible o donde sus emociones están en primer término en lugar de en segundo término, que es lo que solemos hacer cuando nos comportamos en sociedad. Y tampoco es que en el futuro las emociones estén de todo en primer término, pero hay algún tipo de vibración,
vibración nocturna, de vibración así un poco desfasada o desaforada que a mí me parece que haría que ambas películas pudieran funcionar bien en un programa doble. La última película que he visto, que además la vi en el Cine Doré, en Filmoteca Española, hace un par de días, es Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg, que creo que es una película que a día de hoy puedo seguir recomendando. Es verdad que con el tema de la pandemia ahora uno ve la película y Richard Dreyfuss parece un negacionista al que la película da la razón. Lo que pasa es que me parece que siendo una película que apuesta por bueno, de alguna manera tomarse en serio la posibilidad del contacto con otras civilizaciones. Y es una película evidentemente muy atravesada por esta imagen imperialista norteamericana de entender su cultura como una cultura dominante y cuando en la película aparecen otras culturas aparecen retratadas de una manera muy cutre. Además, a pesar de ello, evidentemente creo que es una película que ha tenido una influencia tremenda en lo que es determinado cine de género, determinado cine de paranormal, de intriga. Y luego es una película que, claro, uno la ve y empieza a preguntarse si realmente su autor está apostando muy fuerte por, por manifestar su creencia en la vida en otros planetas, ¿no? Y esa especie de carácter tan ingenuo, esa manera de transformar una especie de espíritu infantil, de creencia en lo maravilloso y en lo fantástico, en la película se desarrolla dentro de una narración bastante adulta, ¿no? En la que un padre de familia acaba prácticamente perdiendo su trabajo, perdiendo su familia, perdiendo relaciones sociales por una especie de enloquecimiento, ¿no? De delirio, casi de brote psicótico. Y, y claro, el otro día estaba viendo la película y claro, creo que al final a lo que aspira un poco es a intentar conectar con una especie como de sentimiento interno muy profundo que atraviesa a los seres humanos, ¿no? Que es una especie de necesidad de creencia en algún tipo de más allá, ¿no? Y desde ese punto de vista y desde esa apuesta como de visualizar lo paranormal, lo fantástico, es decir, mostrar las naves, mostrar los extraterrestres a plena luz. Me parece una película que sigue siendo muy osada dentro de su candidez, que es algo que no está nada mal, no está nada mal. Respecto a desarrollar o que comente un guilty pleasure o placer culpable, yo es que no considero que los placeres puedan ser culpables. Entonces, una, una expresión que me parece, creo que es imposible no considerarla una expresión snob, ¿no? Porque tengo la sensación de que siempre siempre establece como una óptica en la que hay una especie de cultura elevada, ¿no? O alta cultura que considera que disfruta a la baja cultura, ¿no? Y esa especie de nivelación o jerarquización entre alta cultura y cultura popular, pues claro, no lo puedo compartir. Yo creo que aparte es una cuestión, ¿no? Siempre tiene que ver con el disfrute, ¿no? Una cosa uy, pues ahora me voy a poner yo en plan alta cultura, ¿no? Es una cosa que me recuerda siempre mucho a Apocalípticos Integrados, ¿no? De Humberto Eco, cuando habla del placer, ¿no? De la fruición que él experimenta leyendo a Charlie Brown o los tebeos de Superman. Y como no tiene mucho sentido ya diferenciar entre alta y baja cultura. Entonces, nada, completamente en contra no sé qué es un placer culpable, porque todos mis placeres son
los experimentos sin ningún tipo de culpabilidad. Mi cineasta perfecta sería la trinidad formada por Kathryn Bigelow, Kelly Reichardt y Lucrecia Martel. Esa sería mi cineasta, mis 3 cineastas favoritas, cada una perfecta en todo lo que hace. Si tuviera que elegir una escena de mi cine, así como característica, siempre voy al mismo sitio, que es la comida familiar del año del descubrimiento, a la hora de película. Esa familia y la atmósfera que se genera en esa familia, esa naturalidad, esa manera de intentar a través del cine registrar un hiperrealismo tremendamente cotidiano y muy tangible, es algo con lo que me siento muy, muy reconocido. Y el hecho además de lo que hablábamos antes, ¿no? Estamos viendo una escena grabada en presente a la que añadimos una sonoridad de un telediario de otra época. Nuevamente esa especie de mezcla del registro así más directo con estrategias así de recontextualización o descontextualización. Pero sí, esa secuencia me gusta además porque me recuerda a mi abuela de Cartagena, que además falleció en el propio proceso mientras estaba haciendo la película, y el poder ir a Cartagena me permitió ir a verla a menudo. Así que siempre hay elementos personales, siempre, sí. Mira, mira, ¿Este toma. trozo? Sí. Ponle esta mollita de carne a salva, que a él le tiene que gustar. ¿Ves? Esta mollita y esta mollita. ¿Te A él le falta algún gusta, otro trozo más? ¿No? ¿Esto así o este más? Cuidado con el hueso.